Comenzamos realizando la inspección con la menor cantidad de ropa posible, prestando atención a la postura y corroborar que haya simetría bilateral. Por ejemplo, altura de relieves escapulares, relieves claviculares, contornos deltoideos, la posición articular, los ejes clínicos, observando al paciente en su actitud normal o fisiológica en todos los planos, las formas y tamaño de los relieves anatómicos normales. Luego realizamos el examen de la movilidad, tanto pasiva como activa. Comenzamos de manera pasiva realizando los movimientos que sirven para valorar los tejidos inertes, cápsula articular y ligamentos. Realizamos la flexión, la extensión, la abducción, rotación externa y rotación interna. Luego realizamos la movilidad activa pidiendo al paciente que los realice a todos los movimientos. También pedimos que los realice de forma repetitiva, pidiendo a la persona que mueva el miembro superior como lo hace de forma diaria, tanto en el trabajo, en su vida cotidiana. Es importante tener en cuenta que en los movimientos de la articulación glenohumeral, si la escápula acompaña con rotación superior en los movimientos de flexión y abducción. Podemos observar diferentes respuestas: dolor con el movimiento, disminución del dolor con el movimiento o dolor que cesa. Realizamos la palpación, comenzamos con la palpación ósea. Desde la horquilla esternal palpamos la articulación esternocostoclavicular, palpamos toda la superficie de la clavícula hasta el acromion, palpamos ambos tubérculos, tanto el tubérculo mayor como el tubérculo menor. Volvemos al acromion y nos dirigimos hacia posterior, palpando la espina de la escápula, controlando que esté a nivel de la tercera torácica. Luego palpamos por último los bordes de la escápula. Para realizar la palpación muscular, comenzamos localizando ambos tubérculos y palpando los músculos que se insertan allí, como el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Palpamos los músculos superficiales, como el pectoral mayor, el deltoides hasta la B deltoidea. El bíceps, el tríceps, supraespinoso, el infraespinoso, palpamos los trapecios como los escalenos. Con el miembro en elevación podemos palpar ambos redondos. Y por último, el dorsal ancho y el serrato anterior. La prueba del arco doloroso consiste en pedirle al paciente que abduzca activamente el miembro superior. Esta prueba es positiva si el paciente presenta dolor al movimiento en el rango entre los 70 y 120 grados. Esta prueba intenta evaluar la fricción subacromial. Esta prueba consiste en elevar el brazo del paciente a 90 grados, flexionar el codo a 90 grados e imprimir un movimiento de rotación interna forzada. Esta prueba es positiva cuando hay signo concordante del paciente en forma de dolor.
Esta prueba la podemos complementar pidiendo al paciente que lleve su mano sobre el hombro opuesto y que empuje nuestra mano hacia arriba. Esta prueba es positiva cuando también existe signo concordante en forma de dolor. Esta prueba consiste en elevar el miembro superior del paciente lo máximo posible y con la otra mano evitar que la escápula acompañe el movimiento. Esta prueba es positiva si se presenta signo concordante en forma de dolor. Esta prueba consiste en someter el miembro superior del paciente a una resistencia en sentido de la rotación interna. Esta prueba es positiva si el paciente cede a la resistencia, ya sea por dolor, debilidad o algún tipo de molestia. Esta prueba consiste en llevar el miembro superior del paciente a una máxima rotación externa. Esta prueba es positiva si el paciente presenta un retraso al mantener esta posición cuando nosotros soltamos la muñeca. Esto se puede deber a desgarro tanto del infraespinoso como del supraespinoso, como así también de ambos. Esta prueba consiste en pedirle al paciente que lleve el miembro superior a una posición de rotación interna y luego le pedimos que despegue la mano del tronco. Esta prueba es positiva si el paciente no puede realizar el despegue y se debe al desgarro del subescapular. Esta prueba consiste en llevar el miembro superior del paciente a una posición de rotación interna. Luego se realiza un movimiento de rotación interna forzada y se le pide al paciente que mantenga esta posición cuando soltamos la muñeca. Esta prueba es positiva si el paciente no puede mantener la posición. Puede deberse a desgarro del músculo subescapular. Esta prueba consiste en elevar el miembro superior del paciente de forma pasiva en abducción de 90 grados y pedirle que mantenga la posición o baje lentamente cuando soltamos la muñeca. Esta prueba es positiva si el paciente no puede mantener la posición o frenar el movimiento. Puede deberse a desgarro del músculo supraespinoso. Esta prueba consiste en tomar el miembro superior del paciente, con una mano ejercer presión sobre el húmero proximal de anterior a posterior y con la otra mano llevar el miembro superior en abducción de 90 grados con flexión de codo de 90 grados a una posición de máxima rotación externa. En esta posición soltamos la presión sobre el húmero proximal y esta prueba es positiva si el paciente presenta molestias o dolor cuando soltamos la presión sobre el húmero proximal. Esta prueba consiste en tomar la muñeca del paciente y llevar el miembro superior en 90 grados de abducción con 90 grados de flexión de codo a una rotación externa. La otra mano colocamos por debajo del húmero proximal y realizamos una presión de posterior a anterior. Esta prueba es positiva si el paciente presenta molestias en la zona de la presión.
Esta prueba consiste en tomar el miembro superior del paciente de la muñeca y llevarlo a 120 grados de abducción. Con una mano realizamos presión de posterior a anterior por debajo del extremo proximal del húmero y con la otra realizamos un movimiento de rotación externa. Si presenta molestia, podemos cambiar la presión realizándola de anterior a posterior. Esta prueba es positiva cuando el paciente presenta molestia al realizar la presión de posterior a anterior y alivio al realizar la presión de anterior a posterior. Esta prueba consiste en llevar el miembro superior del paciente a 120 grados de abducción con el codo en flexión de 90 grados y la muñeca en supinación. Luego se realiza un movimiento de rotación externa y se le pide al paciente que flexione el codo mientras el kinesiólogo resiste el movimiento. Esta prueba es positiva si el paciente presenta dolor en la zona anterior del hombro. Esta prueba consiste en llevar el miembro superior del paciente a 90 grados de abducción, 90 grados de flexión de codo y máxima supinación. Se le pide al paciente que califique su dolor en esta posición. Luego se lleva el miembro a máxima pronación y se le pide que nuevamente califique su dolor. Esta prueba es positiva si el paciente presenta mayor dolor en pronación.